Son varios los escritores y periodistas que se refieren a la guerra en la Franja de Gaza como un genocidio. Y uno de este tipo de artículos fue leído casualmente por Ezra Shabot, quien en respuesta decidió publicar otro artículo explicando de manera puntual y con argumentos cuáles son los factores que demuestran que lo ocurrido en la Franja de Gaza no fue un genocidio. El resultado fue un inmediato escándalo mediático en el que se involucraron personas públicas, hubo confrontaciones y hasta insultos. El tema trascendió tanto que hasta llegó a la mañanera. Sobre lo que publica Ezra Shabot, negando el genocidio y que ha generado también en redes toda clase de reacciones. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, el analista internacional Ezra Shabot nos explica. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta plática. Ezra, tenemos hoy una entrevista muy especial. Quiero ir por partes para que todos los que nos escuchan entiendan la historia desde el principio. Tú eres un lector, obviamente, porque al ser un analista internacional te dedicas a documentarte. Estabas leyendo un artículo en Nexos que de pronto te incomodó y te molestó bastante. ¿Qué decía ese artículo? ¿Qué fue lo que te molestó? Mira, aparece un artículo, no voy a mencionar nombres, aparece un artículo en Nexos en línea que dice que a pesar del genocidio que Israel está realizando, que realizó en Gaza, digamos, denunciaba la ilegitimidad de las compras de armas que el gobierno mexicano hace a empresas israelíes o al gobierno israelí. Y entonces, pues tuve la posibilidad de dirigirme al director de Nexos y decirle, oye, no creo que sea correcto, pero bueno, o sea, no, hasta ahí. Y me dijo, bueno, ¿quieres escribir algo al respecto? No contestarle, porque contestarle le hubiera dicho que no, porque no, uno escoge sus interlocutores, y él no era uno de ellos, ni es uno de ellos. Pero bueno, lo que sí me queda claro es que se me abrió la puerta en Nexos en línea. Decido publicar un artículo, envío un artículo cuyo nombre es Genocidio, y a partir de ello se genera una polémica que rebasa los límites, digamos, del debate para convertirse en una abierta campaña antisemita. Exactamente, esa es la parte más álgida de toda la historia. Escribes un artículo con un tema que es un debate mediático ya por sí solo, y de pronto te enfrentas en una crisis de muchos personajes importantes, quizá no vamos a dar nombres, de muchos comentarios, de agresiones también en redes sociales. Me gustaría que nos expliques, por favor, qué dice tu artículo que fue como fuego en un lugar que estaba lleno de gasolina. Obviamente no era mi interés eso, no pensé que esto iba a detonar a esos niveles, pero ahora entiendo el grado enorme de predisposición por parte de grupos, digamos, significativos de las redes sociales a fomentar e influir en la capacidad de la gente para entender la situación judía o el tema del antisemitismo. Lo que yo planteaba ahí claramente era que, a ver, una definición de genocidio implica el asesinato sistemático, constante, de un determinado grupo social, minoría étnica, religión, etc., con el objetivo de desaparecerlo. Eso es genocidio. Hay otros delitos de crímenes de guerra, que si se protege suficientemente a la población, eso es otra discusión. Genocidio como tal es el intento o el llevar a cabo un proyecto para desaparecer a millones de personas por cuestiones consideradas como enemigo de la nación, una raza impura, etc. O sea, ejemplos aceptados de genocidio, y no voy a poder discutir con la ONU porque obviamente no es un órgano que ha tenido capacidad siquiera de entender lo que significa y lo que representa una estructura de genocidio. A ver,
genocidios, está el genocidio armenio por los otomanos. Turquía compra el boleto, no sé por qué, con los otomanos en la guerra mundial, previo a la Primera Guerra Mundial. Obviamente el genocidio judío, que esa se le llama, o tiene una característica fundamental, que es el hecho que no es que se quería matar exclusivamente a los judíos de Alemania o de Polonia, sino que tiene el elemento generalizador de los judíos en donde fuera. ¿Sí? Digamos que eso lo hace diferente del resto de homicidios que uno puede seguir mencionando. Los tutsis en Ruanda, por los hutus, tratar de exterminar a la población, por supuesto, eso sí es genocidio. Los bosnios musulmanes durante la guerra en los 90s dentro de la ex Yugoslavia, intento de exterminio, de limpieza étnica, de lo que acusan a Israel, por supuesto, pero ahí está total y absolutamente plasmado el concepto. Creo que en ese sentido, Pol Pot en Camboya en los 70s, él planteaba la necesidad de acabar con la cultura occidental y acabar con toda la gente que de una u otra manera tuviese la posibilidad de convertirse en ese tipo de persona. Bueno, paso a decir por qué el tema de la relación entre Israel y los palestinos no puede considerarse un genocidio. A ver, la ocupación de Cisjordania y Gaza en el 1967 tiene que ver fundamentalmente con una amenaza que fue la amenaza permanente. O sea, el problema central no es que Israel tenga una política expansionista o que Israel requiera como Estado, como tal, del exterminio, plantee el exterminio de los palestinos como tal. Si hubiese sido eso, hubiéramos tenido indicadores muy claros desde muchísimo tiempo de la desaparición de poblaciones palestinas completas. Lo que hubo es una guerra desde el 48 y previo, obviamente con actos muy claramente delimitados, en donde el lado árabe sí asumía, y en muchos casos sigue asumiendo como objetivo, la destrucción y desaparición del Estado de Israel. Lo hizo Nasser en el 67, lo hicieron en el 48, ¿sí? Lo hizo el propio Sadat en 73, y después llegamos a acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, ¿sí? Aunque dentro de estos países, de estos estados, hay un sentimiento de que la presencia judía en el Medio Oriente es ilegítima. Ese es el punto central. Ese es el punto central dentro de la estructura musulmana en general, y que si hoy vemos que Arabia Saudita y Marruecos, etcétera, hablan de estos acuerdos de Abraham, etcétera, es porque se dieron cuenta y asumieron que la posibilidad de destruir Israel es imposible. Pero el 7 de octubre del 23, lo que tuvimos fue un intento genocida por parte de Hamas, que plantea abiertamente la eliminación de la población judía, de hecho de toda la población que existe dentro del Estado de Israel. Tan es así que en la invasión como tal de octubre del 23, asesinaron a hombres, mujeres, niños, violaron todo lo que las barbaridades, quemaron vivos a personas sin distinción alguna. Se fueron también ahí entre ellos árabes cristianos, beduinos, ¿sí? Árabes musulmanes que rogaron por su vida pero estaban en el lado incorrecto. Y en ese sentido, si quieres hablar de genocidio, de intento de genocidio, voltea a ver lo que declara el propio manifiesto de Hamas, que es similar a lo que los liderazgos árabes previo al acuerdo de paz de los años 70, de 79 con Sadat, planteaban, que los judíos tendrían que ser echados al mar. Ahora, que haya extremistas en Israel que hablen de esas alternativas, me queda claro, o que el gobierno de Benjamín Netanyahu haya cometido en la respuesta abusos,
¿sí? A pesar de que sabemos que el ejército israelí avisaba en los lugares donde se iba a bombardear, movilizaban a la población de un lado a otro, de todas maneras tuviste una cantidad de entre 50,000 y 70,000 palestinos muertos. ¿Cuántos eran, entre comillas, combatientes? ¿Y cuántos eran finalmente personas civiles inocentes, que murieron en estos bombardeos y en estos ataques? Ahora, el punto que generó en el artículo una bomba diciendo que yo intentaba justificar el asesinato de niños, es porque planteaba que entre ellos, entre estas personas que murieron, habían, y ahí están los videos muy claros, niños de entre 10 y 14, 15, 16 años, adoctrinados en que su objetivo de vida para llegar al otro mundo, al mundo del paraíso islámico, era convertirse en mártires y matar a judíos. No estaba yo planteando, por supuesto, que esto justificara su asesinato o su muerte, pero entendiendo claramente que para el soldado israelí, con mentalidad occidental, de respeto a la vida, sí, finalmente, porque lo ve como tal, el dilema de tener enfrente tuyo a un niño, a un menor, con un RPG, con un lanzacohetes apuntándote, te lleva al dilema de ¿qué hago ahora? ¿Mato a un niño o dejo que ese niño dispare el arma? Y ese es uno de los dilemas enormes con los cuales es imposible lidiar. Hasta ahí llegamos con el artículo bajo el principio de que en el fondo el problema radicaba en la ilegitimidad de Israel como Estado, o sea, la necesidad de desaparecerlo, e incluso muchos lo planteaban como tal: son tierras robadas, ustedes no tienen derecho a existir. Esa era, digamos, una parte. Y la otra que es también importante entenderla, era que la negación del derecho de existencia del Estado de Israel implicaba finalmente también para la diáspora su ilegitimidad, o sea, la posibilidad de generar un discurso antisemita, como siempre lo hemos escuchado. Bueno, pues un artículo con contenido muy interesante, muy bien documentado, yo misma lo leí, y además hay algo que decir, es muy claro lo que explicas, están escritas, definidas lo que es el significado de un genocidio. Algunas personas hemos explicado en múltiples ocasiones por qué lo que sucedió en la franja no es un genocidio, y como tú bien lo dijiste, se pueden acusar de crímenes de guerra u otros aspectos. Adelante, hay que hacerlo como lo hace una civilización del siglo XXI, procediendo de manera legal, pero no con comentarios al aire. Me parece que a veces las personas les gusta utilizar palabras muy fuertes y muy grandes para definir eventos que no lo ameritan, y ahí se cae en la ignorancia. Con el objetivo de impactar con una palabra fuerte, pues la verdad cae uno en el error. Ahora, Esdra, se desata un escándalo. Después de este artículo tuyo, hay un escándalo. Entiendo que hay cosas que no me quieras decir, que hay personas que no quieras mencionar, pero platícame un poco lo que sucedió después de la publicación de tu artículo. A partir de ello aparece una demanda por parte de algunos, colaboradores de la revista Nexos, diciendo que hay que bajarme, que hay que quitar ese artículo, que estoy defendiendo. Primero, que estoy no reconociendo un genocidio que es un genocidio y que no están dispuestos a discutir al respecto. Segundo, se desata tanto en redes sociales, incluso con apoyo de algún tipo de figuras de orden gubernamental, un ataque así furibundo. Salen a la defensa figuras a las que les agradezco enormemente lo que hicieron. No quiero mencionar muchos nombres porque se me pueden ir otros, pero ahí está el propio Enrique Krause, el propio Jorge A. Castañeda, periodista importante, Pascal Beltrán del Río, Paco Calderón
y muchos más que no me vienen a la mente en este momento, planteando claramente que esto se trata de una campaña antisemita brutal. Brutal en el sentido de exigir eso, exigir primero que retiren mi artículo, que yo sea vetado y que obviamente lo que yo estoy tratando de hacer, o sea, el negar el genocidio es parte, el genocidio palestino es parte de esta visión judía de controlar al mundo, o sea, desde argumentos de los protocolos de los sabios de Sion, o sea, argumentos antisemitas del siglo XIX, etcétera, hasta, digamos, el hecho de torcer la realidad y hablar que el Estado de Israel fue creado básicamente como una estafa, como un robo a una población que estaba ahí. No importa el dato que tú quieras confrontar, ¿no? Lo que hice fue obviamente a todas estas personas que insultan, pues bloquearlas, obviamente, porque no importa el argumento que tú le des. O sea, el antisemita, el que odia a los judíos por principio, lo va a seguir haciendo. A Paco Calderón, un gran amigo y cartonista de primera, le decía, no discutas con esta gente porque te bajan a su nivel y te ganan por experiencia. Ahí lo importante es entender quién es y escoger los interlocutores. Esto obviamente fue una chispa que encendió una pradera muy seca. Nexos decidió publicar los ataques antisemitas, entiendo que puede ser su línea editorial, cubriéndose en el manto de la pluralidad. Yo sigo insistiendo que hay cosas que una revista de prestigio no puede asumir como tal. No lo puedes, volvemos a la discusión de aquellos negacionistas del Holocausto que dicen que no existió. No hay, por cierto, y creo que esto es importante, no hay una declaratoria por parte del Tribunal Internacional de la Haya de que se dio un genocidio en Gaza. Hay, incluso con toda su supuesta investigación, el peligro, decía, es que se corre el peligro de que se produzca un genocidio. Obviamente, incluso en el artículo nadie lo declaraba, la situación de los palestinos es una situación hoy de vivir en una ocupación israelí. No tienen la libertad para hacerlo, pero el problema radica en dónde encuentras el interlocutor del otro lado. Quizá el gobierno de Netanyahu, el que yo califiqué de autocrático, no sé con quién hablar. Pero cuando Rabin quiso hablar, cuando Ehud Barak quiso plantear la posibilidad de un Estado palestino al lado de Israel, lo que encontraste fue una negativa. Y ahí no hablamos ahí hablamos de figuras como Arafat, incluso el propio Mahmoud Abbas, ahora, en donde finalmente esa idea de que el Estado de Israel tiene que convivir al lado no está planteada como algo viable para esos sectores. Entonces, tu problema es el interlocutor. El problema de la población palestina es que está ocupada por Hamas y están sufriendo lo que sufrieron los alemanes, ¿sí?, durante el nazismo, en donde incluso aquellos que asumieron, porque entendamos que el nazismo fue un discurso popular, como lo es el fundamentalismo de Hamas, los que son responsables de esto son los liderazgos que llevaron a esas masas, a esos grupos, finalmente a plantear el martirologio, la idea de que habría que morir por eso y de que no había posibilidad alguna de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y creo que ese es el problema fundamental que generó este estallido. A mí lamento muchísimo el silencio de algunos, la ineptitud e incapacidad de dirigencias, por otro lado, que no asumen su papel como tal, pero en este momento, en donde el tema del odio hacia los judíos, el antisemitismo brota en todos lados, hoy en los Estados Unidos tienes candidatos demócratas
que hablan de la ilegitimidad del Estado de Israel y que ganan elecciones. ¿Sí? Hoy tienes en Nueva York a un Mamdani que abiertamente cuestiona la legitimidad del Estado de Israel. Hoy estamos pasando por un periodo en donde, como en los años 30, el derecho y la legitimidad de los judíos a vivir, y mucho más de tener un país propio, se pone en tela de juicio. ¿Sí? Más allá de cualquier otra cosa. Cuando las masacres se dan entre musulmanes en la Siria de Assad o de Giuliani en el nuevo gobierno sirio, Occidente no responde. Cuando los miles de cristianos son asesinados en Nigeria por Boko Haram, eso no prende. Decía un embajador, Jus is news, los judíos son noticia. No, no es el problema de ser una noticia. Es el problema fundamental de que finalmente el pueblo judío como tal ha sido cuestionado en Occidente por su derecho a existir, desde el tema del deicidio hasta el tema del racismo, hasta cualquiera de los elementos que de alguna manera no le permiten a una sociedad ser tolerante y aceptar al diferente. Y en eso estamos metidos, desgraciadamente. Exactamente. Uno empieza quizá un debate de altura, con argumentos, con conocimiento sobre el proceder del ejército israelí en la Franja de Gaza, tiene un contexto histórico y demás, y de pronto termina en una discusión en donde recibe ataques de que los judíos quieren dominar el mundo, como tú bien lo decías, que eso decía pues los protocolos de los sabios de Sion que se publicaron en 1903. Nada más veamos qué antiguo son estas acusaciones que todavía siguen funcionando en la actualidad. Así que por eso quiero terminar esta entrevista con lo siguiente. Los que opinan, Esdra, que lo que sucedió en la Franja de Gaza es y fue un genocidio y se les debate, responden, es que no me pueden llamar antisemita por tener una política, una opinión sobre lo que sucedió. No cualquier crítica al Estado de Israel es antisemitismo. ¿Qué respondes tú a eso? No. Obviamente, a ver, una cosa es criticar al gobierno del Estado de Israel. Asumía a Netanyahu como un autócrata, él es el responsable directo del 7 de octubre, en el sentido de que pues simplemente o no quiso ver la información o no se la dieron, da lo mismo. O por acción o por omisión, él es el responsable y él tiene que asumir esto. Y esperemos que el 27 de octubre la población israelí finalmente decida por sustituirlo como tal. Eso es mi planteamiento como tal. Me queda ahí muy, muy claro. Que muchas de las acciones en Gaza no tuvieron el profesionalismo con el que actuó Israel, pero que se enmarcan dentro de lo que es una lucha compleja. Cuando tú utilizas a la población palestina como escudo, cuando tus doctores, tus enfermeros, tus choferes, son tus periodistas, supuestamente son al mismo tiempo tus militantes armados que disparan, la confusión entre dónde empieza lo civil y dónde empieza lo político, pues simplemente la línea desaparece, ¿sí? Y eso es algo que está claramente planteado, claramente expresado en la dificultad de la actuación. Israel no puede seguir manteniendo, yo entiendo que no tengo la solución, por supuesto como no la tienen allá, pero controlar a una población de 4 o 5 millones de palestinos entre Cisjordania y Gaza es un problema serio. ¿Por qué? Porque uno, no quieren vivir bajo la ocupación israelí. Dos, el proyecto palestino todavía sigue planteando como tal la destrucción de Israel. Y mientras esta ecuación no coincida, no encuentre una salida para poder armar una alternativa de 2 estados conviviendo, no tenemos solución. Si no aparece el interlocutor palestino con quien hablar,
Y del lado israelí sigues teniendo una dirigencia que se niega a aceptar la realidad de que ahí están, que no los vas a exterminar, nadie está planteando el exterminio como el sería, ni los vas a expulsar. ¿Se acuerdan de la propuesta así de Trump que plantea y decía, bueno, pues ¿por qué no sacamos a los 2 millones de palestinos de Gaza, los mandamos a algún lugar que lo tomen y hacemos una playa y cosas absurdas que no tienen que ver con el hecho real de que existe una identidad palestina creada, que no existía hace 50 años, perfecto, pero ya existe. Ya existe como tal. Y como tal tienes que entrar a resolverla. Me queda muy claro que este espacio es el espacio del debate y de la posibilidad de entender. Pero lo que hay atrás de esto, Nadia, y esto es lo más importante, no es el debate y el buscar una solución justa. Es plantear la necesaria eliminación del Estado judío como un Estado democrático y su sustitución por un Estado palestino islámico que finalmente le dé tanto a Irán como a Qatar y otros interesados el control total y absoluto sobre la zona. Claro, antisemitismo no es criticar al Estado de Israel. Los más críticos del Estado de Israel a veces los encontramos en el mismo Israel. Antisemitismo es cerrar oídos a cuando una persona como tú, que tiene argumentos sólidos, que tiene conocimiento al respecto y que explica por qué lo que sucedió en la franja no es un genocidio, simplemente bloquea la capacidad de escuchar y sale con comentarios generalizados y estereotipados sobre los judíos que no tienen ninguna relación con los hechos. Esdra, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista, que por cierto fue muy especial. Te agradezco mucho tu sinceridad para todo esto y nos vemos próximamente. Espero que tu tormenta mediática pase pronto. Muchas gracias, Nadia, y gracias Enlace Judío por esta entrevista. Hasta la próxima.